Bienvenidos al avance del capítulo 104 de la telenovela Salomé. Salomé no podía ocultar su enojo cuando Julio apareció frente a ella. Le exigió de manera tajante que se fuera, que no tenía nada que hacer ahí después de haber desaparecido sin dar explicaciones. Julio, con una mirada llena de arrepentimiento, intentó explicarse, pero no encontraba las palabras adecuadas. Solo logró pedirle que lo escuchara, que por favor le diera un momento para hablar. Con un tono cansado, Julio le dijo a Salomé que ella no tenía idea de todo lo que había pasado, que esos últimos meses habían sido un verdadero infierno para él. Pero Salomé no se quedó callada, lo acusó de ser un descarado, recordándole cuánto sufrió por su ausencia. Le soltó en la cara que sabía perfectamente que había estado con otra mujer, que la había engañado, y eso lo dejó completamente mudo. A pesar de las acusaciones, Julio decidió seguir siendo honesto. Le confesó que había perdido la memoria y que, en realidad, ni siquiera sabía dónde había estado todo ese tiempo. Sin embargo, Salomé no le creyó una sola palabra. Ella, furiosa, le respondió que Mauricio le entregó una carta en la que él se despedía de todo y de todos. Pero Julio, visiblemente alterado, le rogó que no creyera nada de lo que Mauricio decía, asegurándole que todo era una mentira y parte de un plan para separarlos. Mientras tanto, Lucrecia habló con Arturo sobre sus intenciones de ir a ver a su nieto. Arturo, sin embargo, le pidió que dejara a Salomé y a sus hijos en paz, que no se metiera más en sus vidas. De regreso en la casa, Salomé ya no quería escuchar nada más de Julio. Cuando él insistió en llevarla al médico porque notó lo mal que estaba, Rebeca apareció de repente, interrumpiendo la conversación. Julio, molesto, le exigió a Rebeca que se largara de ahí, preguntándole con furia qué hacía en la casa de Salomé. Rebeca, sorprendida por la reacción de Julio, quedó sin palabras. Julio trató de explicarse nuevamente, con la voz cargada de desesperación, asegurándole a Salomé que jamás la había engañado. La rabia lo llevó a tomar a Rebeca del brazo y sacarla a la fuerza de la casa. Una vez solos, Julio volvió a pedirle a Salomé que confiara en él, que no tenía nada que ocultar ni motivos para mentirle. Pero las palabras de Julio parecían chocar contra un muro. Por otro lado, Irma seguía cumpliendo con los planes que Diego le había ordenado. Fue a buscar información sobre Salomé, pero cuando llegó, Willy le dijo que ella no estaba. Eso no detuvo a Irma, que continuaba con su misión. De vuelta en la casa, Julio intentó una vez más convencer a Salomé de que le creyera, que todo lo que decía era cierto. Pero Salomé, con el corazón roto, le respondió que lo único que quería era que él desapareciera de su vida. Las palabras de ella lo destrozaron, dejándolo en un silencio lleno de tristeza. En otro lugar, Rebeca presionaba a Eva para que acelerara su plan. Le ordenó que acabara con Salomé de una vez, pero Eva, nerviosa, le respondió que no podía seguir aumentando la dosis del medicamento porque si lo hacía, alguien terminaría dándose cuenta de lo que estaban tramando. Mientras tanto, Salomé hablaba con Caricia, confesándole que ya no quería saber nada de Julio. Estaba convencida de que él la había traicionado. Caricia intentó hacerla reflexionar, diciéndole que pensara las cosas con calma, que tal vez todo lo que pasó con Susana fue porque Julio había perdido la memoria. Pero Salomé no estaba dispuesta a perdonarlo, el dolor era demasiado grande. Caricia insistió en que Salomé debía ir al médico porque su salud se estaba deteriorando rápidamente, pero Salomé, hundida en la desesperación, le respondió que no quería saber nada más, ni de médicos ni de Julio, que lo único que deseaba era morir y acabar con todo ese sufrimiento. En su casa, Julio no podía dejar de pensar en Salomé. Su mente estaba atrapada entre los recuerdos de ella y los momentos con Susana. No sabía qué hacer ni cómo resolver el caos que lo rodeaba. En ese momento, Susana apareció inesperadamente en su puerta. Julio, completamente sorprendido, le preguntó cómo había llegado hasta allí. Susana, con una expresión tranquila, le dijo que solo quería despedirse. Esa simple frase dejó a Julio sin palabras. Susana se paró frente a Julio con una mezcla de tristeza y valentía. Después de tomar aire, le pidió perdón por todo lo que había pasado entre ellos. Le confesó que nunca tuvo intención de lastimarlo, pero que simplemente no pudo evitar enamorarse de él. Le dijo que los días que compartieron juntos fueron de los más felices que había tenido, aunque ahora se daba cuenta de que todo había sido un error.
Julio la escuchó en silencio, con la mirada apagada, y finalmente le respondió que en ese momento no podía pensar en nada más que en lo mal que se sentía, tanto por ella como por todo lo que estaba ocurriendo con Salomé. Mientras tanto, Mauricio fue a buscar a Rebeca para enfrentarse a ella. Quería respuestas, y sin rodeos, le preguntó por qué había reaparecido Julio. Rebeca, visiblemente incómoda, trató de esquivar el tema, diciendo que no sabía qué hacer con todo lo que estaba pasando. Pero Mauricio, decidido y sin intención de retroceder, le dejó claro que estaba dispuesto a todo para quedarse con Salomé. Con un tono frío, aseguró que si tenía que quitar a Julio del camino, lo haría, sin importarle las consecuencias. Por su parte, Julio seguía hablando con Susana, intentando ser lo más honesto posible. Le explicó que su corazón siempre había pertenecido a Salomé y que jamás había tenido la intención de engañarla. Susana, aunque dolida, le ofreció su ayuda. Le dijo que si él quería, ella podía hablar con Salomé para aclarar las cosas y tratar de apaciguar la situación. Pero Julio negó con la cabeza, pidiéndole que no se preocupara más. En ese momento, Susana decidió despedirse de él, dejando en el aire una sensación de cierre y de tristeza contenida. Mientras tanto, Salomé estaba sumida en una profunda desesperación. En medio de su angustia, expresó que ya no podía más, que sentía que la vida no tenía sentido y que quizá lo mejor sería morir para acabar con todo su sufrimiento. Entre lágrimas, dijo que si eso ocurría, al menos todos sabrían la verdad sobre quién era realmente el verdadero hijo de Julio. En otro rincón de la casa, Caricia enfrentaba a Lucrecia. Con firmeza, le exigió que se marchara, que no tenía ningún motivo para estar ahí, mucho menos en un momento tan delicado para Salomé. Pero Lucrecia, desafiante como siempre, le respondió que no pensaba irse. Con un tono autoritario, aseguró que estaba ahí para hablar con Salomé y que no se movería hasta que ella le dijera de una vez por todas quién era su nieto. La tensión entre ambas crecía, mientras el ambiente en la casa se llenaba de incertidumbre y secretos al borde de ser revelados. Arturo, con una mirada llena de curiosidad, le preguntó a Julio si se había enamorado de Susana, pero Julio, con una expresión seria y algo cansada, respondió de inmediato que no sentía nada por Susana. Le aclaró a Arturo que su amor verdadero siempre había sido Salomé y que lo único que quería en ese momento era estar a su lado. Sin embargo, también dejó en claro que Salomé no quería hablarle sobre su hijo, lo que lo tenía completamente confundido y preocupado, sin entender por qué ella seguía guardando ese secreto. Mientras tanto, la pelea entre Lucrecia y Caricia estaba tomando un giro cada vez más tenso. Las dos mujeres se enfrentaban con furia, sin darse tregua, cuando de repente Salomé, que estaba visiblemente débil, se levantó lentamente. Caminó hacia Caricia, pero antes de que pudiera decir algo, se desmayó de repente. Caricia, completamente asustada, empezó a gritar pidiendo ayuda a toda prisa, tratando de mantener la calma en medio de la crisis. Rebeca, por su parte, llegó a su apartamento con una mirada fría y decidida. Sabía lo que tenía que hacer. Se acercó a su altar, donde siempre realizaba sus rituales, y comenzó a murmurar palabras oscuras, siguiendo el pacto que había hecho con el diablo. Le pidió, con todo su ser, que eliminara a Salomé de una vez por todas y que pusiera a Julio a sus pies. Su mente estaba fija en obtener lo que deseaba, sin importar las consecuencias. Mauricio, por otro lado, recibió un paquete inesperado que lo dejó completamente desconcertado. No sabía qué podía ser, pero al ver la caja, un sentimiento de nerviosismo empezó a invadirlo. Decidió abrirla y, para su sorpresa, encontró una torta con una dedicación escrita en ella. Al leer la inscripción, su rostro se puso pálido al darse cuenta de que decía 20 años de casados. Esa revelación lo dejó sin palabras y con un miedo creciente, sin saber qué hacer con esa información. Mientras Susana, inmersa en sus pensamientos sobre Julio y lo que había vivido con él, escuchaba un golpe en la puerta. Al abrirla, se encontró con Diego, quien venía a proponerle un negocio que, al parecer, involucraba a todos en su círculo. Pero antes de que pudiera reaccionar, una figura conocida apareció por detrás. Era Rebeca, y su rostro mostraba una furia incontrolable. Sin perder tiempo, le dijo a Susana que necesitaba hablar con ella de inmediato, dejando a Susana completamente asombrada y con una sensación de que algo grande estaba por suceder. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y suscríbete.